Bien, jóvenes, entonces, como dice nuestro objetivo, vamos a seguir tratando con esta pequeña subunidad que tiene que ver con las características y lo que nos dejó la civilización romana. Ya vimos qué cosas nos dejó hasta el presente la civilización griega, y la clase anterior vimos algunas características generales de la civilización romana. Hoy vamos a ver el sistema de gobierno que nos heredaron hasta la actualidad, que es la república. Bueno, partir diciendo que Roma no siempre fue una república. Partió siendo, la historia de Roma se divide en tres etapas. Tenemos la monarquía, es decir, fue gobernada por reyes desde el 753 al 509, luego pasó a ser una república y por último fue un imperio. Ya nosotros nos vamos a concentrar especialmente en el periodo de la república para tratar de definir cuáles son sus principales características. Ahora, la república tiene su origen en la destitución del último rey etrusco, que era Tarquino el Soberbio. Miren, aquí les voy a mostrar un mapa de Italia, que es esto, de la península itálica. Aquí vivían los etruscos y Roma estaba aquí. Todos los reyes que tuvieron durante la monarquía eran de origen etrusco y sometían a Roma. Los habitantes de este sector eh, quisieron hacer algo para evitar este abuso de poder y que no se les tomara en cuenta, y destituyeron a este último rey etrusco llamado Tarquino el Soberbio. Y nace un nuevo sistema de gobierno que es la república. La república viene del latín, que es el idioma que hablaban los romanos y que quiere decir la cosa pública, ya, o lo que involucra a todas las personas. Bueno, en este sistema de gobierno podían participar solamente los ciudadanos. ¿Y quiénes eran los ciudadanos? Los patricios, que pertenecían a los grupos más que tenían más poder, eran aristócratas, eran terratenientes, es decir, eran dueños de las tierras y tenían el poder político además. Y los no ciudadanos eran los plebeyos, ya que los plebeyos no tenían derechos políticos. De a poquito con el tiempo fueron conquistando algunos que les voy a explicar un poquito más adelante. ¿Ya? Las mujeres tampoco tenían derechos, igual que pasaba en la civilización griega. Y hubo una lucha entre estos dos por alcanzar un cierto nivel de igualdad de derechos. Para el funcionamiento de la república habían distintas instituciones que ayudaban a gobernar el territorio que pertenecía a Roma. Partía de todo en los comicios o las asambleas, que las asambleas o comicios, muy parecido a lo que pasaba con la eclesia o la asamblea que tenían los griegos, se elegían a los magistrados. Los más importantes o los que tenían más poder eran los cónsules. Y eran dos, para evitar que uno tomara el poder sobre el otro. Y se llamaban cónsules porque se consultaban sobre las decisiones que ellos debían tomar. Duraban solamente un año en el cargo, esto es súper importante. Solamente un año en su cargo. Y tenían que rendir cuenta de todas las acciones. Cosa muy parecida que sucede en la actualidad con las autoridades, también tienen que rendir cuentas. También se elegían a los ediles, que velaban por el orden público y vigilaban los mercados y los espectáculos. Ediles
o los ediles en la actualidad serían como el símil de los alcaldes. Estaban también los censores, que eran los encargados de realizar un censo para contar a las personas cuántos ciudadanos habían, a qué clases pertenecían y de esa forma poder organizar cuáles iban a ser las políticas que iban a implementar y también llevar las cuentas sobre lo que pasaba en el territorio de Roma. Estaban los pretores también, que se encargaban de administrar la justicia en la ciudad, es decir, los pretores eran una especie de jueces. Cuando había alguna situación de guerra, asumía un dictador, ya que era en caso extremo, en caso de que hubiese guerra, y eran escogidos por los cónsules, pero solamente podían estar en el poder por 6 meses. También se limitaban, no podían estar por un tiempo indefinido, para evitar volver a caer en una monarquía, que era lo que no querían los romanos. Bueno, una institución muy importante era el Senado, que era una institución de carácter vitalicio, es decir, que duraba toda la vida. Hasta que se morían estas personas eran parte de el Senado. Eran varones que pertenecían a la clase social más alta de las personas que eran parte de Roma. Aconsejaban a los cónsules, a los pretores, etcétera. Ellos eran el máximo organismo que se encargaba de controlar la política exterior, es decir, cómo se llevaban con los pueblos que convivían cerca de los romanos, las finanzas, es decir, lo que tenía que ver con la economía, y aprobaban las resoluciones de los comicios, es decir, aquí se votaban las leyes que se proponían y los que se encargaban de reafirmar esto, de decir sí, esto está aprobado, era el Senado. Bueno, y el Senado estaba compuesto por los patricios, que eran la gente que tenía mayor grado debido a su ascendencia, porque eran aristócratas, los dueños de las tierras, etcétera. Y por otro lado teníamos a los plebeyos, que los plebeyos habíamos dicho que era el grupo más amplio de la población, eran mayoritarios pero no tenían derechos políticos. Por lo tanto, se encargó a los tribunos de la plebe, que eran sus representantes, para que dieran a conocer sus necesidades y también la postura que tenían frente a diferentes temas. Bueno, las magistraturas romanas eran electivas y temporales y responsables. Electivas, es decir, se elegían; temporales, duraban un tiempo; y responsables, es decir, todas tenían que cumplir con la ley. Eran gratuitas, no había sueldo. Por lo tanto, la mayoría de las personas que participaban eran personas de altos recursos, porque una persona que no tuviese esos recursos no iba a poder dejar de trabajar para cumplir alguna de estas funciones. Ya, en relación a esto, a esta información que vimos ahora, vamos a responder las siguientes preguntas en el texto en el cuaderno de la asignatura.